Felipe Montilla con ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa Buscando Soluciones. El ministro de Trabajo, porque hay que personalizar las cosas en este país. Todo se hace por la voluntad expresa de una persona que tiene poder. En este caso, el hijo de Atuey de Camps Jiménez, que es el ministro de Trabajo, y el ministro de Trabajo es a su vez presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, presidente ex oficio. O sea que tan pronto usted lo nombran ministro de Trabajo, usted pasa a presidir el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que viene siendo como una especie antes de lo que era cuando el ministro de Trabajo dirigía el Consejo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Pero ahora sabemos lo que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que aglutina a todas las entidades que tienen que ver con la seguridad social, la DIDA, la Tesorería Nacional de la Seguridad Social, tiene que ver con la CIPEN, que es la que administra los fondos de pensiones, tiene que ver con la superintendencia de la que tiene que ver con las ARS, y en fin, todas las que tiene que ver con la administradora de riesgos laborales. Son una serie de instituciones que tienen que ver todo con la seguridad social. Entonces, el eje principal de la seguridad social es el Ministerio de Trabajo. Entonces, el ministro de Trabajo es, por ende, el eje central, la figura máxima del Consejo Nacional de la Seguridad Social en la República Dominicana, de acuerdo a la ley 8701, que se está en estudio y en modificaciones. Pero el presidente de esa entidad, ante un reclamo de las administradoras de fondos de pensiones, las aseguradoras de los fondos de pensiones son unas empresas, unas compañías que administran los fondos que le van descontando mensualmente a los trabajadores. Entonces son las que posteriormente desembolsan el dinero para el asunto de las pensiones cuando los trabajadores se retiran. Esas entidades, esas aseguradoras, están obligadas por ley a administrar esos recursos, invertirlo, una parte de ello, y las ganancias de esas aseguradoras están estipuladas por ley, y las ganancias de los asegurados también está regulado por ley y por una serie de resoluciones. Entonces, las administradoras de fondos de pensiones le habían solicitado al Consejo de la Seguridad Social que flexibilizara un poco la resolución que permitía o regulaba el acceso a los fondos de pensiones por parte de los afiliados. Esto es un tema muy técnico, muy complicado. Me explico. Cuando una persona tiene una cuenta en una AFP, que es administradora de fondos de pensiones, donde ve el dinero que le descuentan a usted todos los meses, se llama AFP. Entonces, cuando usted se retira, correcto, usted tiene varias alternativas. Usted o lo pensionan o le devuelven todo su dinero si tiene una enfermedad terminal, o si usted muere antes de la pensión, hay también varias alternativas. A usted o le pensionan la viuda
o le pensionan a los descendientes o le devuelven todo el dinero acumulado, porque ese dinero es de la persona que cotiza, en todo caso también de sus descendientes o de sus herederos. ¿Qué estaba sucediendo? Que cuando una persona moría, fallecía y tenía una cuenta en las AFP y los familiares hacían las gestiones para que la AFP le devuelva ese dinero que su pariente tenía acumulado durante muchos años, entonces la AFP le daba el listado de los requisitos que se exigen para que usted pueda reclamar la devolución de ese dinero. Dentro de esos requisitos están, siempre y cuando sea el dinero global, si la persona no califica para pensión y es que se lo van a devolver total, eso es un vejigazo para la Superintendencia de Pensiones, que es la que administra los cuartos en su totalidad. Entonces, ¿qué pasaba cuando usted iba como heredero a reclamar o a solicitar la devolución de ese dinero que tenía ahí acumulado su pariente? Dentro de la retahíla de cosas o la lista de cosas está el que usted haya pagado los impuestos sucesorales. Los abogados y los entendidos en la materia saben que eso es en este país endemoniado, embarcarse en hacer una declaración de sucesoral y luego tener que involucrarse con impuestos internos para pagar esos impuestos, cuando aquí sabemos que el 90% de las personas que fallecen son gente de escasos recursos económicos y primero no saben bregar con asuntos de impuestos, segundo no tienen un chere ni siquiera para pasaje y mucho menos van a tener dinero de que para pagar impuestos sucesorales. Entonces, esa parte que estaba en la resolución que había emitido la Superintendencia de Pensión, la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones, era, lógicamente, le metió ahí una piedra, de esa piedra tipo Callao, en un hoyo para entaponar el asunto y que las personas no tengan acceso a la devolución de ese dinero y por ende seguirlo administrando, y cuando pasaba un tiempo se lo ñampeaba. Ese era el asunto, ese era el cuello de botella, y por eso ahí hay más de 60,000 personas que han fallecido y que los cuartos están ahí porque las personas no han podido retirarlo por la sencilla razón de que había que pagar impuestos sucesorales. Una palabra que solamente la conocen los ricos. Hablar de impuestos sucesorales es una palabra de rico acaudalado. Al pobre usted no puede hablarle de impuestos sucesorales. Además, al pobre usted no puede hablarle ni siquiera de impuestos. El pobre no sabe ni siquiera qué impuestos internos. Ellos le dicen todavía impuestos sobre la renta. Ellos no saben ni siquiera que le cambiaron el nombre. Pero bien, lo importante es que Miguel de Camps, el nuevo ministro de Trabajo, se interesó en el asunto y decidió emitir una resolución en el Consejo. Esa resolución elimina el acápite, el tercer párrafo del acápite 8 de la resolución que tiene los requisitos para poder reclamar los fondos de pensiones. El párrafo tercero del acápite H de esa resolución dice que para usted reclamar y que le devuelvan los fondos de pensiones de un familiar
fallecido, usted tiene que haber realizado una declaración de impuesto sucesoral. Cuando a la gente le decían eso, ¿qué hacía la gente? La gente dice, pero ¿de dónde voy yo a tener cuarto para pagar y hacer esa declaración de impuesto sucesoral? Entonces la gente lo que hacía era que dejaba eso perdido en la mayoría de los casos. Pero ahora con la eliminación de ese párrafo, de esa resolución, las personas que tienen un familiar fallecido y que saben que tenía una cuenta en una AFP, solamente tienen que reunir los requisitos que son los requisitos normales. Una declaración sucesoral con 7 testigos, donde dice quién, la persona que falleció, cuándo falleció, dónde vivía, 7 testigos y quiénes son las personas con derecho a heredar. Fotocopia original del acta de nacimiento, el acta de defunción, la cédula de cada uno. Depositan ese expediente en la AFP correspondiente y en poco tiempo la AFP tiene que llamar para pagar en partes iguales a los herederos el dinero que tiene esa persona, ya sin tener que exigirle lo que antes exigía la resolución de que había que tener una declaración de impuesto sucesoral y no una declaración, un pago, o sea, como que usted está al día en el pago de impuesto sucesoral. A mí me parece que ese tipo de acciones de parte de funcionarios hay que celebrarlo, pero más que celebrarlo, yo también quisiera que los medios de comunicación, radio, periódico, televisión, se hicieran eco de ese tipo de medidas, de ese tipo de decisiones que bien benefician al pueblo dominicano, porque es una decisión trascendental, pero que la difusión de esa medida ha sido muy tibia, muy tibia. Yo creo que debe haber una difusión mayor para que masivamente esas 60,000 personas que han fallecido, y si usted multiplica 60,000 personas que tienen cuentas ahí con dineros acumulados y que cada persona de esas tenía 5, 6, 7 hijos, mujer, y que a lo mejor le están pasando necesidades, que vayan, y mucho más ahora con esta crisis, en medio de esta pandemia, señores, que vayan huyendo a reclamar su dinero, que preparen sus papeles, que vayan a buscar su cuarto, que su familiar lo trabajó durante todos los años, y que la AFP ni la Superintendencia de Pensiones siga sacándole beneficio a esa situación. Así que felicitamos a don Miguel Decán, ministro de Trabajo, por esa decisión valiente, que creo, y repito, que ese tipo de medidas deben ser más difundidas por los medios de comunicación y más difundidas también por el gobierno que preside el licenciado Luis Abinader. Vamos, señor director, hacer la primera pausa, no sin antes recordar que este programa llega a ustedes como una cortesía de ARS APS, su seguro de salud. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estamos cambiando. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge,
que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Bien, señores, continuamos aquí con el desarrollo de su programa Buscando Soluciones. Miren, en esta semana pasada, pasamos un video muy original. Video en el que dos personas tuvieron un pequeño roce de vehículos y entonces comenzaron una discusión. Una de las muchachas se desmontó de su vehículo y comenzó a reclamar y estaba llamando a alguien para como que la socorriera y la asesorara. En el mismo proceso en el que ella estaba llamando al familiar para que vaya y la asista, las personas del otro vehículo estaban grabando el incidente, porque ya hay que grabar, porque la gente dice una cosa que no es. En ese mismo instante pasó un dueño de lo ajeno y le arrebató el celular. Vamos a ver el video del principio, señor director, si están amables. Claro. Vamos a ver quién es el que tiene Mi amor, míralo ahí, te metiste. Vamos a ver quién tiene la culpa. Te metiste. Vamos a esperar que la me llegue. No hay problema. Él iba en su carril, tú sabes, y tú... Claro, pero tengo que entrarme, Mi amor, pero tienes que tener cuidado cuando te vas a meter. Te metiste, te metiste. Me metió la No, no, tú te Usted metiste. tiene la razón, sí, hasta que llegue. Exactamente, no hay problema. Pero te estamos grabando. Claro, tenía que grabar desde ahorita. Exacto, desde ahí tenía que grabar, desde cuando tú estabas con tu pertinencia grabando. Está bien, vamos a esperar que la me llegue. No hay problema. Jesús, cuando alguien te choca a ti y si no hay un AME cerca, ¿qué pasa? A uno lo llama y habla. Pero llama, yo no veo. No, que me atracaron. No llama. Que me atracaron. ¿Quién? ¿Te llevan el teléfono? Ay, Dios mío. Oh, señor, pero ¿será que el diablo está atrás? Apresan hombre que robó celular a mujer en medio de un accidente. Autoridades policiales apresaron. La señora está llamando a Jesús. Parece que es algún abogado, algún pariente, para preguntarle cuál es el procedimiento cuando a una gente lo chocan. Pero ella está cogiendo cuadros y además se le olvidó que ella está en la Sursa. Señores, óiganme bien, en la Sursa, en el hoyo de Chulín, en las Reyes Católicos con Máximo Gómez. Ella se le olvidó que ella estaba ahí porque eso es una mina de ladrones y delincuentes, porque ahí bajan del Mercado Nuevo, de todos los lugares. Entonces, y de noche, ¿qué le pasó? Un cristiano le robó el celular, ya lo agarraron preso. Muchacho ahí, un cristiano sano, que a lo mejor tenía que mantener su mamá, su abuela, y entonces le vendió el celular y tuvo que decir dónde lo vendió y esa es la historia. Pero en este país pasan cosas terribles. Miren, hay otra noticia buena. Es la de, ya hablamos, la noticia del Consejo de la Seguridad Social,
que eliminaron parte de la traba que existía para acceder a los fondos de pensiones. Y en el día de hoy, la honorable Cámara de Diputados que preside el buen amigo, el ilustre don Alfredo Pacheco, aprobó la eliminación del pago de reinscripciones en los colegios privados de la República Dominicana. Un robo a mano armada, como lo describía el Torito, senador de Monseñor Noel, quien llevaba la voz cantante en ese proceso. ¿Cómo se justifica que si usted tiene un niño en un colegio y lo va a dejar en ese mismo colegio, de un año para otro, usted tenga que año tras año pagar reinscripción? Eso es un robo a mano armada y que encarecía grandemente el bolsillo de los padres. Dice el Torito que los colegios privados no tienen piedad con los padres de familia. Entonces, una medida ya convertida en ley, lo aprobó el Senado, lo aprobó la Cámara de Diputados, entonces ahora el Poder Ejecutivo lo promulga y ya eso es ley. Eso mismo tienen que hacer los legisladores con el asunto de los bancos y la renovación de las tarjetas de crédito, que lo que hizo la superintendencia fue que permite que las personas paguen la renovación prorrateado, pero como quiera hay que pagar 2,000 o 2,000 y pico de pesos todos los años cada vez que se te vence la tarjeta, o que por lo menos los bancos te den la tarjeta que dure 4 o 5 años, pero te la dan que dure un año, y entonces al año te meten esos 2,000 pesos de renovación, que es un vejigazo, que te lo cargan inmediatamente, te entregan el plástico renovado. Así que legisladores, a legislar también para que los bancos comerciales eliminen el robo, el robocinio de las renovaciones de las tarjetas de créditos en la República Dominicana. Miren, y algo muy penoso pasó esta semana. Una señora viuda, le murió el esposo, le dejó 3 muchachos, un adolescente y 2 muchachos pequeños. Parece ser que la mujer, con los chelitos que consiguió, puso un colmadito en la casa. Ese colmadito lo atendía el hijo mayor, que tenía 14 o 15 años. Eso es en Mendoza, Santo Domingo Este. ¿Qué sucede? Un dueño de lo ajeno, con una pistola de fuego, una 45 de esa larguísima, entró, lo atracó y comenzó a decirle: échame ahí, échame ese whisky, échame esa botella en una mochila. Pero para mala suerte, todo iba bien. Pero la señora, que vive en el mismo local donde está el colmado, oyó ruidos y cruzó al colmado. Usted sabe, cuando esos colmados están dentro de la misma casa, lo que los separa es una cortina, un trapo que ponen ahí en la puertecita para que no miren para adentro. Cuando la señora sale, ahí encuentra el atracador. Cuando encuentra el atracador, el muchacho, que había mantenido una calma brillante y pasmosa, pero cuando sale su mamá, que él ve que le pone una pistola en la cabeza a su madre, decide darle un botellazo al delincuente. Ahí se embrujan y el saldo, el muchacho muerto. Una pena que eso haya ocurrido. Creo que todavía
a esta altura de juego no han podido agarrar a los atracadores, puesto que él no andaba solo, él andaba con otro acompañante que vamos a ver cuando sale la mamá, entonces la jala y la encañona y ahí se produce el enfrentamiento. Ahí es que sale la señora, ahí es que se produce, mírelo ahí, él le da el botellazo, se embrujan, pero él tiene la pistola sobada y el muchachito de 2 o 3 años que también pudo haber llevado la peor parte. Ahí pudieron haber existido 3 muertos, la señora y el muchachito, pero el ladrón no se amilana, mata al muchacho, entra la vieja para adentro y se lleva su mochila y consume el atraco. Hay que ver, señores, eso es una cuestión sumamente dolorosa. Miren cómo llora la señora la pérdida de su hijo, porque entonces pierde 2 veces. Le matan al hijo y le matan al hombre de la casa, su sustento. Denle audio, señor director. Conversar con mi doña, yo sé que usted está atravesando por un momento difícil, pero Noticias SIN está aquí, quiere dar a conocer este hecho para que las autoridades se empoderen y por lo menos haga justicia. Sabemos que es una situación difícil. ¿Usted quiere conversar con nosotros? ¿Qué te quiere que yo le diga? Dígame. ¿Qué quieres? ¿Cómo fue el hecho donde murió su niño? Ay, mi hijo se murió por defenderme a mí. Ay, por defenderme a mí se murió mi hijo. Por defenderme a mí. Yo no sé. Ay, el tipo entró, yo sentí algo raro, estaba durmiendo. Ay, me desperté. Y me siento algo raro. Me levanto. Ay, cuando me levanto, que el tipo ve que yo salgo. Ay, va y me apunta a mí con la pistola. Me dice, ya para acá, y me apunta cuando mi hijo vio eso. Ay, le lanzó una botella y se le fue encima. Ay, por mí, mi hijo se murió. Por mi culpa. Ay, por... Bien, señores, caso doloroso, muy triste. Siempre que podemos hacemos un llamado a los legisladores para que legislen con relación al Código Penal que está en estudio en el Congreso y que se ha dilatado mucho. Yo creo que en esos casos, señores, hay que poner mano dura porque esos delincuentes que hacen ese tipo de fechoría van presos y en pocos tiempos están en la calle haciendo de la suya. Lo único que resuelve eso es manos duras, leyes duras contra la delincuencia y la criminalidad. Porque una persona que hace una situación así es porque ha matado 4 o 5 y se queda igualito. Seguro que esa noche él bebió romo y comió y disfrutó como si él hubiese matado a un perro. Señores, ya para finalizar, queremos aprovechar estos momentos finales, estos minutos finales, para darle la bienvenida a la República Dominicana a nuestro gran amigo, hombre de bien, doctor Alejandro Asmal Aponte, quien ya está de vuelta en la República Dominicana. Alejandro Asmal, quien estuvo por espacio de 6 meses en los Estados Unidos, atendiendo asuntos médicos, asuntos personales. Un hombre, repito, un hombre de bien, un hombre comprometido con los mejores intereses de nuestra sociedad, un empresario, un filántropo, y que regresó a su país para estar al frente de sus empresas, de sus negocios, de su fundación
y también, señores, para estar al frente de su proyecto político personal, aunque él dice que no es político, que no le interesa la política, pero toda persona en sí, todo ciudadano en sí, tiene en su persona, en su cuerpo y en su mente un proyecto personal, y como él mismo lo ha dicho en varias ocasiones, él no es político, pero si la patria lo llama, él está en disposición de sacrificarse. Un hombre, repito, comprometido con los mejores intereses del país, un hombre amigo personal del presidente de la República, Luis Abinader, y los principales funcionarios de la nación, que creo que en estos días he estado visitándolo, sus diferentes oficinas. Entonces, bienvenido, don Alejandro, a su patria, a su país, que muy bien que nos necesitamos por estos lados. Amables televidentes, será hasta la próxima semana, si Dios lo permite.